Perfecto, pues bienvenidos todos otra vez a un episodio más de VLAN Podcast. Como ya escucharon en la introducción, el día de hoy tenemos a Aldo Díaz aquí con nosotros. No es solamente un experto, es el experto en materia energética solar en México. Y estamos muy contentos y emocionados de tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido, Aldo. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un privilegio estar con ustedes. Y no soy el experto, hay otros más, pero se agradece el reconocimiento. Entonces, como ya lo hablamos en un principio, como ya lo mencionamos, México tiene un potencial gigantesco en materia de irradiación solar y obviamente para la energía solar. ¿Tienes algún dato a la mano que nos pueda ayudar a entender mejor cuál es este privilegio que tenemos? México tiene todas las características y condiciones para ser líder en energía fotovoltaica del mundo. Y esto es por algunas características específicas que tenemos. Uno es que somos el tercer país con mayor irradiación solar de toda la Tierra. Primero está China, luego Singapur y luego estamos nosotros. Y esto es por una franja solar en la que estamos prácticamente todo México beneficiados, a diferencia de otros países. La gente del norte nos dice, oye, pero aquí hace nieve y tenemos climas cambiantes. Sí es cierto, pero todo el año tenemos irradiación solar en nuestro país. Eso por un lado. Y por el otro es que México, en su gran mayoría en las ciudades, creció arquitectónicamente hacia el horizonte. Es decir, nuestras ciudades son grandes horizontalmente. Muy pocas ciudades en México están creciendo verticalmente. Y eso, para la energía solar, es una cosa buenísima. Si tú quieres poner un panel solar, digamos, en la Ciudad de México, es un tema más complejo por las sombras de los edificios cercanos. Pero el resto del país es una cosa maravillosa y bella. Y la otra, pues es que hasta hace poco poner energía solar en este país era ilegal. Entonces, nadie teníamos energía solar. No había. Es un campo terriblemente nulo donde estamos creciendo, donde estamos apostando. Esas tres características, que no había nada, que nadie las conocía, que nuestras ciudades crecen horizontalmente y que estamos benditos con un sol maravilloso. Yo creo que por eso somos tan alegres los mexicanos. Entonces tenemos tres características para aprovechar el sol, que ojo, nadie las tiene. Es decir, China, que es el número 1 a nivel mundial en energía solar, lo está aprovechando, porque también ellos tienen un montón de sol, pero países como Estados Unidos o Alemania tienen que poner más energía o invertir más que nosotros para aprovechar la misma cantidad, lo cual nos pone en un panorama muy competitivo. Claro. Y ahorita decías que hace unos años era ilegal poner nuestra energía solar en México. ¿Cómo empezó? O sea, ¿cómo pasó de ser ilegal a ser legal? ¿Cuáles fueron los comienzos de esta energía en este país? Bueno, lo primero era que en el gobierno de Felipe Calderón se estableció la regla de que cualquier mexicano podría implementar su propia energía. Que eso estaba muy bien. Le quitó el monopolio a CFE. CFE era el único que podía producir energía en este país. Si tú ponías paneles solares en tu casa, llegaba CFE y te decía, hey, la energía es mía. Y te la cobraba. Obviamente no lo hacían de manera continua, pero no podías producir energía. Llega el gobierno de Felipe Calderón y establece la norma para que puedas producir tu propia energía, que eso estaba muy bien. Cuando llega la dichosa y ahora de moda reforma energética de Peña Nieto, lo que se busca es que las industrias, que los comercios y las casas puedas tener una interconexión a CFE con la intención de abrir el mercado básico. Entonces, esta industria se abre en el gobierno de Felipe Calderón, pero realmente el boom viene a partir de Peña Nieto. Ya veo. ¿Y cómo ha cambiado desde ese principio, desde que Felipe Calderón empezó y luego con la reforma de Peña Nieto a lo que somos hoy? Bueno, hasta hace 3 años, y me están grabando, México iba muy bien, tenemos un crecimiento acelerado. México está creciendo un 43% anual, que es una cantidad brutal. De hecho, en la pandemia, México todavía tenía un crecimiento acelerado, mucho más que el resto del mundo. El mundo estaba creciendo un 16-18% anual en energía fotovoltaica. México teníamos crecimientos del 34-35%. Es decir, vamos muy bien. La industria fotovoltaica es una de las industrias más rentables, de mayor crecimiento y además de mayor participación en el país. ¿Y por qué hasta hace 3 años? Porque, bueno, nuestro presidente tiene una política de protección hacia CFE. La intención de la contrarreforma energética que presentó era volver a proteger a CFE. Es cierto que la reforma de Peña Nieto lo que permitía era que CFE se quedaba con suministro y transmisión energética, es decir, mandar la energía a otros lados, se lo quedaban ellos, pero tú puedes producir energía en tu negocio, en tu casa,
pagando lo mínimo a CFE, que son 50 pesos, o depende de la región. Pero te puedes ahorrar hoy el 99% de tu recibo de luz. Y eso topado a medio mega, que es importante. Eso para las casas o para las pequeñas industrias, los comercios en México, que son un montón, tortillerías, tiendas de abarrotes, carnicerías, era una ventaja enorme. Sin embargo, es cierto que lastima el tema de desarrollo de CFE, porque es complejo entender que la energía se va moviendo de un lugar a otro. Y si te acuerdas de tus clases de secundaria, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Correcto. Entonces, alguien tiene que saber cómo colocar la energía en otra parte del país. Digamos que si hay un partido Chivas América, CFE sabe exactamente cuántos televisores se van a prender y cuánta energía se va a necesitar para dar función a esos televisores. Entonces, si las grandes industrias o las empresas empiezan a colocar energía, pues está muy bien porque tienes energía durante el día, pero donde más se requiere energía, que es en la noche, no la tienes y la gente se sigue conectando. Entonces, alguien tiene que ser el proveedor de esa energía, que también es cierto que se puede trabajar a través de la legislación, pero ese es el gran inconveniente. Sin embargo, el principal problema es que la población no tiene conocimiento de la energía solar. Es decir, si yo te pregunto 3 marcas de cigarros, aunque no fumes, me las vas a decir. Si yo te digo, dime una marca de paneles solares, te va a costar trabajo. Así es. Entonces, o una marca de inversores o estructuras. Y eso es un tema complejo, porque además la gente cuando le llega su recibo de luz, lo dice, y se queja. No entiende por qué, pero se queja, lo paga y no entiende por qué su recibo de luz llega de ese precio. Entonces, cuando empieza a haber una legislación que no precisamente tiene que ver con generación distribuida, sino que está enfocado a los grandes productores de energía, la gente tiene miedo, le causa un poco de rigor decir, no sé, si pongo paneles y me gasto este dinero, ¿qué va a pasar el día de mañana? Y si me los quitan o me van a poner un impuesto adicional. Entonces, particularmente el último año, la industria, que tenemos crecimientos del 38-39% anual, se cayó en un 9% por primera vez en la historia de este país. O sea, 38 menos 9 o al 9%. Al menos 9%. Al menos 9%. Al menos o sea, 9. ¿estamos decreciendo? Decrecimos por primera vez en la historia. ¿Cómo se decrece en energía solar? Tiene que ver con la tasa de crecimiento que tenías. Es decir, si lo pones en coches, este año vendimos 1,000 coches y si el año que sigue vendimos 1,100, pues creciste un 10% con respecto al porcentaje que tenías de crecimiento. Ya. Si el año que sigue vendes 90, entonces no es que dejaste de vender un 10% de vehículos del crecimiento que tenías. Ya. Ese es un decrecimiento. Ya te caché. Ok. Y ahorita hablabas de energía distribuida y energía de los grandes productores. Uh-huh. ¿Cómo ha sido en México? Porque, bueno, sabemos que, por ejemplo, en China, sabemos que hay muchísima energía solar, pero porque son megaproyectos, ¿no? Megaproyectos de millones de paneles solares. ¿En México tenemos esa clase de proyectos? Los teníamos. China no solamente es un gran territorio, sino además prácticamente son los máximos productores de energía fotovoltaica en el mundo. Ahí se fabrica todos los paneles que quieras. Tiene que ver por el gran silicio que tiene China y también por la capacidad tecnológica que tiene China de producir. Prácticamente en la industria fotovoltaica todo se fabrica en China. O sea, todo. Es un porcentaje muy mínimo lo que se fabrica en México o en Estados Unidos o en Alemania y tal, pero prácticamente todo se hace en China y todo se trae de China. Y como China, pues hay chinaderas y hay cosas muy decentes, o sea, también hay calidades. En México se planteó en el gobierno de Peña Nieto unas subastas energéticas para producir energía. Es decir, si a mí me cuesta un watt instalado $10, lo que hizo el gobierno fue hacer unas subastas para decir, el que me lo deje más barato con cualquier tipo de energía, yo se lo voy a comprar. Tú podías levantar la mano y decir, ok, yo te ofrezco tantos watts en $9, o te ofrezco tanto en 7, o en 6, o en 5, lo que sea. Cuando se hacen las subastas, pensando en los grandes campos solares, o en los campos modelos eólicos o hidroeléctricos o incluso con combustóleo o con carbón o gas natural. México rompe el récord mundial de producir la energía más barata con energía solar. Entonces México fue el gran productor y salió en las noticias de todo el mundo que México tenía toda la habilidad para ser el número 1 mundial y demás, porque además tenemos un montón de terreno para poner los paneles. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se cancela esas subastas, reitero, por un tema de protección a CFE,
y se deja de producir esos grandes campos solares en el país o esas grandes maneras de producción, no solamente solar, sino también la inversión que tú quieras en materia energética. A esto le llamamos nosotros el mercado de utility, que es el mercado de grandes campos solares. Ya. El mercado de generación distribuida, que es de medio mega hacia abajo, sigue estando abierto y ese no ha tenido ninguna inclemencia. ¿Y actualmente qué hay más en México entre utility y distribuido? Prácticamente es todo. El tema es que ha generado mucho ruido el mercado de utility al mercado de generación distribuida. Por ejemplo, estuvo en las noticias hace poco los Oxxos o las tiendas de conveniencia para los que no nos escuchan desde México, que era ¿por qué un supermercado tendría que pagar tan poquito dinero y una tienda de abarrotes paga más? Y había una confusión del por qué lo hacían. Y bueno, resulta que en el mercado de utility, lo que hacía este Oxxo decía, en mi Oxxo no puedo poner paneles ni aunque quiera para cubrir la demanda energética. Entonces lo voy a poner en otro lado, cercano o lejano, allá te voy a producir energía y eso deberíamos de hacer esta misma suma-resta. Al país le convendría porque no tenemos energía. Es decir, en gran cantidad del territorio mexicano nos estamos quedando sin luz. Cada vez consumimos más energía como mexicanos y no tenemos una manera eficiente, sustentable y ambiental de producir energía. Entonces este cambio vino a dañar no solamente en la manera de controlar la energía del país, sino también en un tema de sustentabilidad. Ha afectado muchísimo este tipo de tensión que se tiene. El que lo hace es un organismo que se llama la Comisión Reguladora de Energía y la CENER, la Secretaría de Energía, y hoy en día esos contratos que ya se tenían incluso están detenidos. Hay amparos por las empresas, porque era un contrato de 10, 15, 20 años, y hoy todavía se está peleando en los tribunales que México pueda impulsar y proteger la energía fotovoltaica a gran escala en este país. Hay varias cosas que no entiendo. Hágale. Reír para no llorar. La primera cosa que no entiendo es, si ya llega una empresa grandota, pone su proyecto, ya está conectado a la red mexicana y está ya generando electricidad, ¿esos proyectos actualmente no están funcionando? ¿Están detenidos? Más que estén detenidos es que no existe un permiso o se cancelaron los permisos para que pudieran vender esa energía. Y se los obligó a contratar a CFE en lugar de a ese contrato donde estaban. Entonces la inversión prácticamente de ellos se fue... Está detenida. Está detenida. Está detenida y se está peleando en los tribunales algunos amparos o demandas o acciones que están haciendo. Algunas marcas son muy comunes en los medios en México, que es Iberdrola, Enel, que ellos hicieron la inversión, había un contrato ahí detenido y se estaba peleando. Afortunadamente la contrarreforma no avanzó. Si hubiera avanzado nos hubiera costado un montón de dinero a los mexicanos, porque entonces ahora sí ellos pueden decir, hey, hiciste algo ilegal y aquí tengo mi contrato y vámonos a las cortes internacionales y me debes. Y eran miles de millones de dólares. Y recuérdame, ¿cuál es el fundamento entonces para no darle el permiso a ellos que ya tienen la inversión, que ya tienen la estructura, que ya tienen todo para generarle energía a los mexicanos que tanto necesitamos esa energía para lo que sea? Hay dos temas principales. Uno es que en el caso de la solar, por ejemplo, se dice que es intermitente, es decir, no todo el tiempo hay sol. Y la irradiación puede variar con respecto al día. Si existen nubes, hay menos irradiación y esa energía tiende a subir y bajar, pero se puede controlar. En cambio, a ti como usuario de casa o en tu conversión no te importa. Tú quieres energía en cuanto le picas al botón y se acabó. No te importa ni siquiera de dónde viene. Y CFE como herramienta tenía que proteger que el usuario tenga energía constante y tiene que hacer una serie de inversiones para proteger esa energía. Lo que estaba peleando CFE a través del gobierno, que reitero, tiene mucha razón, es, oye, pero también ayúdame a cubrir la energía y vamos ajustando los costos de esa energía que también me estás vendiendo. Porque CFE en el manual o en lo que se hizo en la reforma estaba obligado a comprar esa energía barata. Y es mucho más barata de lo que le cuesta a CFE producirla con otro tipo de energía. Entonces dejaba en desventaja a CFE. Lo que peleamos los que estamos en la energía era, bueno, no lo detengas, pues, o sea, no, cóbrale más si quieres, pero no lo detengas por completo. Al contrario, promueve una inversión de energía renovable, de energía sustentable, ponte a competir con él. O sea, tú también puedes hacer esas inversiones, pero no lo detengas. Ajústalo nada más.
decíamos, bueno, si la energía solar es intermitente, pongamos un ajuste con baterías, por ejemplo, o un porcentaje de baterías para que no tengas esa necesidad de sufrir. Y ajustémonos a las leyes secundarias, no cambies la constitución política de México. Entonces, había una serie de estorbos ahí que seguimos trabajando con la Cámara de Diputados y Senadores para ver las mejores condiciones políticas energéticas del país. Pero eso, como causa mucho ruido y es un tema muy complejo, la gente de casa, que igual no tiene nada que ver, o una paletería que quería poner paneles, dice, no, se me hace que ahorita esto no me va a convenir, me espero, porque además no lo entiendo, y no quiero saber nada ahorita. Esa es la intención de que nos ha afectado. Ya. Entonces, si lo entendí bien, tenemos... Dentro de energía tenemos los utility, que son los grandes proyectos de estas grandes empresas como Enel o Iberdrola. Y tenemos lo que es generación distribuida abajo de medio mega, que es industria, comercio y casas. Es correcto. Industria quizás más pequeñita, pero industria más pequeñita. Y los que están de este lado de generación distribuida, a ellos no les ha afectado nada esta nueva reforma, estos cambios que se están haciendo. Pero la gente cree que sí y por eso ha consumido menos. Correcto. Entonces, la mala información está causando un impacto en México porque menos gente compra paneles y al comprar menos paneles, pues estás consumiendo más energía que viene de CFE y que seguramente no viene de una fuente sustentable. Es correcto. También tiene que ver que no conocíamos los paneles solares. Si tú le preguntas a la gente en México qué opina de los paneles solares, cree que son para el hippie, que bebe orgánico, que fuma marihuana, que él es el que tiene que tener un panel solar. El mercado ambientalista en este país es muy pequeño. Sin embargo, los paneles solares es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. Porque siempre vas a necesitar luz. Y los paneles están garantizados 25 años. Entonces, quitarte del bolsillo ese dinero es muy rentable. En mi casa, tu casa, yo no pago gas. O sea, tengo todo eléctrico. Tengo estufa eléctrica, boiler eléctrico. Tengo paneles solares porque a esto me dedico. Pago 50 pesos de luz al mes y ya. Entonces también ayuda a la economía. Sí. Imagínate un restaurante que tiene paneles solares que paga 15,000 pesos de luz y los puede reducir a 50 pesos. Es una cosa fantástica. Porque, no sé, le decíamos a los restauranteros, ¿cuántas comensales tienen que llegar a tu restaurante para que pagues ese recibo? No, pues 20 o 30, los que sean. ¿Ok? Yo te garantizo que esos 30 comensales van a estar en tu restaurante mes a mes durante 25 años. ¿Quién te lo da? A ver, ni Bitcoin te da esa rentabilidad. Nadie. Entonces sí es algo muy rentable, pero que hay mucho desconocimiento en todos los sentidos. México no es un mercado maduro. Estamos creciendo, es decir, cada vez hay más conocimiento de las personas, pero hay muy malas prácticas. Otros mercados como Brasil, por ejemplo, en Latinoamérica, o República Dominicana, que es increíble en el tema del manejo de energía fotovoltaica, la gente ya conoce, te pide marcas, hay un seguro. En México todavía no llegamos a ello en ninguna parte de la cadena. Es decir, tampoco existe una empresa de paneles posicionada a nivel nacional. Hay muchos participantes, pero no hay nadie todavía que lo haga. ¿Todo lo importamos de otros países? No, no todo. Hay marcas de paneles solares. De hecho, hay una fábrica que se llama SolarEver, que está por salir a la Bolsa Mexicana de Valores, que es la primera marca mexicana de paneles solares que va a salir a la bolsa. Tiene inversión extranjera, pero se fabrican aquí. También aquí en Jalisco hay una empresa que se llama Enphase, que es de Estados Unidos, que hace los microinversores, que es la cajita que convierte la energía solar en alterna para tu casa o negocio, y se fabrican en Jalisco. Entonces, también estamos avanzando en ese material de producción local. Y estamos tratando de competir también en tecnología mexicana. Ah, qué bien. ¿Y exportamos actualmente o eso que se hace en casa se queda en casa? La exportación es mínima. Por ejemplo, todo lo que hace Enphase en Jalisco, todo se exporta a Estados Unidos. Es muy poco lo que se hace para el mercado local. Pero bueno, estamos avanzando. Claro. Y eso está muy bien. México también tiene la capacidad de hacerlo. Estamos aprendiendo y lo estamos tratando de desarrollar a buen puerto. Claro. Muy bien, ahora tengo todavía más preguntas. Cada que contestas es como ese animal mitológico que le cortas una cabeza y salen dos. Ok. O no me estoy dando a explicar bien, ¿no? Tú dime. No, sí, pero es un tema realmente interesante. Qué bueno que te guste. Ok, entonces está el tema de la intermitencia en la parte solar. Y eso tiene mucho sentido. Pero mi pregunta es, ¿cómo le están haciendo otros países como China, por poner otra vez el ejemplo de China, para tener proyectos tan grandes
y seguir creciendo sin que sea un impedimento para ellos. Bueno, hasta donde tengo entendido, seguramente ha de haber un reto técnico. Pero veo a California también. Supe que California hace unos años también tenía ese problema de que había demasiados paneles solares, que cuando había mucho sol estaban generando tanta energía que ni siquiera necesitaban tanta energía. Entonces esa energía extra la tenían que mandar a la tierra porque no había nadie que la consumiera. Claro. Pero ¿por qué México o qué podemos aprender de otros países como México para seguir adelante y no detenernos por este reto? Tiene que ver, ojo, los paneles no son intermitentes. Es un tema muy importante porque el sol no es intermitente. Es decir, puedes apostar a que el sol va a salir todos los días. Sí. Entonces es algo muy seguro. El problema es que los niveles de energía que recibimos no son continuos. No tienes la producción continua de energía, que esa es la gran diferencia. Y sin embargo, yo necesito energía continua en las ciudades, en los países. Tiene que ver también con nuestra infraestructura energética como país. Para que te des una idea, la red eléctrica de México es, a nivel país, es casi del tamaño que la de California. Entonces, comparado California contra México, lo que tenemos son grandes redes de distribución y funcionan de tal manera que, por ejemplo, Jalisco, donde estamos ahora, importa casi toda su energía que viene de otros estados. Y traer esa energía de allá a acá es costoso. Si además contemplas que el estado va a tener una falta de energía continua, es difícil, es un reto técnico muy interesante el planear cómo dar energía continua a una ciudad. En el caso del sureste de México, por ejemplo en Quintana Roo, no hay energía. Entonces, y no hay de dónde traerla además, porque el resto de los estados no tiene. Entonces, ¿y qué hacemos sin energía? Pues ponle paneles, sí, pero ¿y cómo lo regulo para que no me falle la luz? CFE ha ido mejorando, porque luego me regañan mis amigos de CFE. La CFE ha ido mejorando, pero cualquiera que vive en este país se acuerda perfecto que llueve y se va la luz. Entonces, es porque nuestro sistema de distribución y de transmisión de energía es muy endeble. O sea, no tenemos un gran sistema de energía, hay poca inversión para volver a trabajarlo, y justamente es una de las quejas de CFE, es, oye, ¿quieres que mejore la red? Y además me quitas el dinero, entonces, ¿cómo quieres que lo haga? Y la respuesta para nosotros es, bueno, competencia, como lo hicimos con nuestras redes de telefonía. Los que somos más viejos nos acordaremos que la red telefónica en México era muy mala, te salía carísimo llamar a Estados Unidos, había filas largas, y cuando llega la competencia, pues se permite crecer. La intención era que llegara una marca privada y dijera, voy a hacer mi propia red energética más rápida, más económica, más barata. Y el modelo en México, que está hoy todavía, busca un crecimiento con el fin de que tú pongas tu propia energía de luz y te autoabastezcas de energía. Yo creo que eso es lo que están haciendo y lo estamos aprendiendo de otros países, que vamos hacia una sustentabilidad energética particular en los negocios y los comercios. Es decir, que en tu casa, y eso también lo está haciendo Elon Musk de manera maravillosa en su planteamiento, es, bueno, pon paneles, pon tus propias baterías, ten un coche eléctrico, ten todo eléctrico, y mira, no requieres nada, ni siquiera te conectas a la red. En la noche, pues tienes la energía de las baterías. Entonces el tema, más que la continuidad de la energía, es el almacenamiento lo que nos hace ruido todavía, porque no existe una batería de larga duración. Las baterías no son iguales, pero son parecidas a las de los coches, es decir, cada 3 años tienes que cambiarlas. ¿Dónde se va a almacenar esa gran cantidad de energía? Ese ha sido el tema con las energías renovables. Algunos países, por ejemplo, los franceses que están trabajando en ello, dicen, bueno, ¿qué tal si aventamos con energía solar en la mañana hacia un río, la almacenamos en una presa quizás, subimos energía solar hacia arriba y en la noche abrimos la llave? Y entonces producimos energía hidroeléctrica en la noche y ya tenemos esa estabilidad que estamos buscando. Cemex aquí en México tiene un proyecto para, con energía solar, subir ladrillos, todo el día construir ladrillos como legos, y en la noche, con la gravedad, volver a usar ese ladrillo para producir energía. Entonces, creemos que sí se puede utilizar, quitarle la continuidad a la energía, pero es un tema que se está trabajando no solamente en México, en otros países, para garantizar esa continuidad, y quien lo está haciendo tiene también que ver con el uso y las costumbres de cada país. Nosotros tenemos una gran necesidad de consumo en el día de energía por las empresas, por las fábricas,
Pero en las noches, nos encanta ver televisión a los mexicanos en las noches, nos encanta, somos super party on, somos super fiesteros, entonces México es un país que consume mucha energía nocturna, hasta grandes horas de la noche, y alguien tiene que proveer esa energía. Ese es el gran reto de energía en el país. Ya veo. Y otra pregunta es, bueno, hace rato decíamos que hay una vista un poco errónea sobre la energía fotovoltaica en México porque vemos a la gente como hippies o gente que ambientalista, los que quieren instalar los paneles, ¿no? Pero también me ha tocado ver otro punto de vista que también es que la gente que pone paneles es porque tiene mucho dinero porque son muy caros. ¿Cómo ha cambiado el costo de la energía fotovoltaica en México desde que empezó hasta donde estamos hoy? Uf, ese es un buen tema. Ha cambiado de manera brutal. Cuando te digo brutal es que no solamente en el tema de dinero, sino también en el tema de potencia en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que si tú compraste paneles hace 2 años, hoy hay un panel que produce 2 veces más o 250% más. Entonces, el costo de producción sigue siendo lo mismo. Es decir, el panel cuesta lo mismo que hace 5 años, pero ahora produces 3 veces más. Y eso ha hecho que la energía solar sea mucho más económica. Y va a seguir siendo más económica cada vez porque no solamente México está apostando, sino el mundo está apostando a las energías renovables y eso abarata los costos en el modelo dichoso de oferta-demanda. Sin embargo, tiene que ver también con desconocimiento. Hoy en día hay una modificación de impuestos que en la ley de ISR, en el artículo 34, en México, donde cualquiera que quiera poner paneles solares como empresa puede deducirlos al 100%. Solamente hay 2 cosas en la ley que son 100% deducibles de ISR. Las modificaciones a la infraestructura de los edificios para personas con habilidades especiales, llámese una rampa de discapacitados, el tubo en el baño, y la energía solar. Entonces, un empresario, al término del año puede decir, oye, de pagar al gobierno a poner paneles y ahorrarme X porcentaje de luz, me conviene más esto, ¿cierto? Claro. No habría una razón no lógica para no hacerlo. Pero, ¿por qué no se hace? Porque no se conoce el artículo, no se conoce la ley. Se cree que, no sé, el tema que nos dicen es, ¿y si es legal? ¿Es legal poner paneles? ¿No me va a venir mañana CFE a cortármela? No, es totalmente legal y ahí está en las leyes. Hemos hablado con colegios de contadores a decirles, oye, promuévelo por favor con tu gente. Y ellos mismos nos dicen, ¿a poco sí se puede? Te juro que sí, mira, aquí está la ley. O sea, está muy bien. Entonces, tiene que ver con un tema de desconocimiento, pero no hay nada más rentable en este país que poner paneles solares. Yo te puedo hacer una comparativa entre el banco, bitcoins, lo que tú quieras, y es más rentable esto, porque hay condiciones financieras para hacerlo. En el tema, en el tema financiero, la energía solar tiene una gran ventaja. Y si cuentas todavía el medioambientalista, pues está muy bien. Pero cuando tú le preguntas a los empresarios o a los hogares, te dicen, es que eso no es para mí, o no creo que sea para mí. Ese es el tema. Increíble, increíble. Estoy impresionado de toda la falta de información que hay. Y digo, incluso mía, que estamos en el medio, que estamos hablando sobre el tema y no sabía de muchas de estas cosas que nos estás platicando. Entonces, muy interesante. Pues qué bueno que me invitas. Esperamos romper este flujo de información y queremos que cada vez más personas y más empresas se instauren en la energía fotovoltaica. Es un gran reto porque la gente cree que tiene irradiación solar o que te va a dar cáncer o es eso, que les va a fallar la luz. O uno de los problemas es, y eso sucede en toda Latinoamérica, la gente dice, es que no me va a alcanzar la energía. O sea, si pongo paneles y el día de mañana instalo mi licuadora o la plancha, pues no me va a dar energía para la plancha. Y hasta cierto punto tienen algo de razón. Es decir, no sé si te acuerdas que antes conectabas la plancha en tu casa y se bajaba la luz. ¿Sí? Entonces tiene que ver con un tema de potencia. Pero en este país todos los sistemas de paneles están interconectados. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando te falta energía, CFE te la va a dar. Entonces no te va a faltar luz nunca, a menos que se vaya la luz de tu cuadra. ¿Cuál es tu visión? Digo, muchas cosas vamos bien, muchas otras cosas podemos mejorar y muchas otras cosas pues no tienen mucho sentido. Es correcto. Creo que, digo, gracias por la oportunidad de estar acá, gracias por la oportunidad de sumar. México, el tren de la energía solar ya salió, no solamente en este país, sino a nivel mundial. Ustedes que se dedican a hablar al respecto de temas ambientalistas, el calentamiento global es la amenaza más fuerte que ha tenido el ser humano en la historia de la humanidad. En toda su historia no hay nada más
No hay una amenaza más grande para el ser humano que el calentamiento global. Lo vemos en todos los países del mundo. No podemos... Ya tenemos la edad suficiente como para no engañarnos al respecto de lo que está sucediendo en el mundo. Y el ser humano tiene que cambiar si quiere sobrevivir. Sin embargo, el medio ambiente no nos importa como seres humanos. Nos importa el dinero, porque casi todos los países son capitalistas. Entonces, cuando tratas de hablar de medio ambiente es complejo, porque no les importa el medio ambiente. Pero si hablamos de algo que puedas aportar al mundo a través de un modelo sustentable y que además sea rentable para tu bolsillo, es una cosa infinita. Y el problema energético no solamente lo tiene México, lo tienen todos los países del mundo. Ahora con la guerra de Ucrania y Alemania, Europa está vuelto loco para saber qué va a hacer en su tema energético. Entonces, es un tren que ya salió, ¿te sumas o no te sumas? El que no se sume va a tener que pagar un costo altísimo por ser obsoleto, porque afecta la competitividad a nivel mundial. Por supuesto que un tiendero que tiene paneles solares y no paga luz, le va a ir mejor que uno que paga luz, porque está pagando el costo de ser obsoleto. Una paletería, imagínate la paletería que su consumo es agua y energía, que le quites la energía, porque el sol, a ver, es gratis. O sea, no pagas por el sol. Si te digo a una paletería, vas a dejar de pagar agua porque tienes tu propia fuente de agua abajo de ti, y además tienes tu propia fuente de sol, ¡qué maravilla! Ese negocio va a ser exageradamente competitivo. El que no lo pague, el que no quiera sumarse, bueno, pues tendrá que acostumbrarse a ser obsoleto. Y con los obsoletos lo que hacemos, y voy a decir algo muy fuerte, pero es como el abuelo. El abuelo, a ver, todos queremos al abuelo. Pero el abuelo dice, mi niño, estas cosas ya no se hacen, así no es. Mira, abuelo, el mundo ha avanzado mucho. Entonces, entiendo tu punto, abuelo, pero ha cambiado. Y entonces, sí, abuelo, te quiero, abuelo, lo abraza al abuelo, pero hasta ahí. Entiendes al abuelo y lo vas a tener que dejar. En el mundo eso está sucediendo. Estamos dejando a los abuelos, los queremos a los abuelos, pero el que quiera sumarse y quiera seguir creciendo, va a seguir creciendo. México va a crecer, por supuesto, porque además estamos apostándole a la sustentabilidad a largo plazo, independientemente de quién esté en la silla presidencial, independientemente de políticas públicas. La energía solar tiene el gran beneficio de que es una de las principales herramientas medioambientalistas en el mundo, y va a seguir creciendo. Y es muy lindo además ser parte de esto. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Entonces aquí tenemos nuestra pausa normal de Willam. Ya para dar el agradecimiento, no sé si quieras mencionar alguna red social de la cámara o de cualquier cosa. Ok. Para que te sigan, para que estén enterados de noticias, cualquier cosa. Y ya, cerrar. ¿Sí te gustó? No, buenísimo. Qué bárbaro, Aldo. Yo creo que es de los mejores podcasts que hemos tenido. No, es que aparte tienes el don del habla, ¿sabes? Okay, gracias. Ya lo sabías. Gracias, amigo. Me gusta, he trabajado en él. Entonces ahí vamos. Muchas gracias a todos por habernos escuchado un episodio más de Willam Podcast. En las redes sociales, ya saben, síganos en Instagram, en Facebook, en Spotify como willam.mx. Y también si quieren seguir a Aldo para estar actualizados sobre lo que pasa en el sector solar aquí en México, van a estar las redes sociales listadas en el episodio, en la descripción de este episodio. Pero también les va a mencionar Aldo rápido para quien quiera seguirlas. Gracias por la invitación, es un privilegio. Actualmente la Cámara Nacional de Profesionales de Energía Fotovoltaica es su casa. Estamos encantados de poder ayudar a las empresas, a los organismos, a las personas a que conozcan más, a que si tienen alguna duda de la energía solar se acerquen a nosotros. Encantados de la vida de acercarles a un profesional de la energía o de resolver cualquier duda que tengan. La Cámara es su casa, las redes es CEPEF, que es Cámara Nacional de Profesionales de Energía Fotovoltaica resumido, es @CEPEFMX. Síganos en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en Facebook, hay memes, hay de todo. Entonces encantados de la vida de poder sumarlos. Y mis redes sociales es @AldoDíaz, así que encantados también de poder participar. Cualquier duda personal o miedo, acérquense a la luz. Perfecto. Muchas gracias por haber escuchado Y ahí ponemos una canción. Ok. Y se cierra. Te queda bien el canto, amigo.